Todos sabemos que hace 50 años Chile vivió uno de los golpes más duros de su historia. Y uno de los sectores que también, por supuesto, se vio golpeado fue la cultura. Se vio totalmente frenada, retrocedió, surgió también algo de ese momento tan duro de nuestro país. Pablo Figueroa conversó con artistas, conversó también con gestores culturales y nos cuenta qué significó el golpe militar para la cultura en nuestro país. Es 2023, ya es común vivir en un mundo lleno de comunicaciones, estamos hiperconectados, claro, en todos lados hay celulares. ¿Qué pasaría si yo te digo que en vez de tener teléfonos celulares, fuera natural tocar un ukelele? La música es comunicación. ¿Sabías que esto se toca solo? No sabía. ¿Qué pasa si yo te digo a ti en tu casa que cada vez que te has dicho que la música no es lo tuyo, quizás ese pensamiento viene desde los cambios estructurales en la educación? Para este reportaje usaremos el ukelele como metáfora y ejemplo dentro de los probables errores que pueden llevar a hacernos pensar de que acá hay políticas que llevaron a un apagón cultural. Será nuestra opción porque es un instrumento de los más fáciles de tocar. De hecho, al hacer esto, ya está haciendo una nota. Y si quiere otra, mire este ejemplo. Así es. Este es un ejemplo de cómo el arte es fácil y es cercano. La Real Academia Española de la Lengua dice que arte significa manifestación de la actividad humana mediante la cual se interpreta lo real o se plasma lo imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros. Y en filosofía se entiende que el arte es una forma particular bajo la cual el espíritu se manifiesta. Conjunto de conocimientos e ideas no especializados adquiridos gracias al desarrollo de las facultades intelectuales mediante la lectura, el estudio y el trabajo. Ya tenemos las definiciones, ahora miremos qué hemos construido como país culturalmente los últimos 50 años. Y para ello nada más gráfico, lo que ocurrió en la última versión del Festival de la Canción de Viña del Mar. El fondo terrible de esto es que vamos a recortar presupuesto. Y uno de los presupuestos es cortemos la orquesta. Del Festival de la Canción del Festival de la Canción de Viña del Mar. La edición 62 del evento de tradición mayor del país, correspondiente a la música y también la televisión. Por primera vez casi termina sin la orquesta en vivo. Comparar personas, valor humano, capital cultural con un foco, con un amplificador. Esa es una de las características que diferencia el Festival de Viña con otros festivales que existen por el mundo. Por lo tanto, cuando no se lee, cuando no se le da esa lectura, es porque partimos mal del colegio. Ese es uno de los argumentos para preguntarnos si la dictadura provocó un apagón cultural. La educación. Los militares nunca han sido muy amantes del arte. Porque entre otras cosas el arte no obedece órdenes. Y eso es fundamental. Si no se obedece órdenes no existe el ejército. No existiría la guerra. Entonces, si vamos a considerar que desde el 73 en adelante se realizó un ataque a la cultura, debemos concordar o aceptar la idea de lo que pasaba previo era importante. Yo vivía a pocas cuadras del Estadio Nacional y nos íbamos al estadio y había una convivencia entre compatriotas, digamos.
Había un relato, las canciones, lo que hablaba un cantautor hablaba de una conversación que venía de una noche, de ir al cine con alguien. Así del Payo Grondona, claro, y que buscaba con la polola un rincón en Santiago donde hacer el amor, que era una muy buena... Él fue un cantante muy urbano, un precursor del cantante urbano. Pero hay que decir que en Chile venía de un proceso largo. Pero antes de enfocarnos en la década del 60 hasta el 73, revisemos los hechos que provocaron una sociedad en donde el arte era preponderante en el día a día. Bueno, hay muchas aristas del por qué pudo haber ocurrido, pero en realidad podemos tomarlos de que efectivamente empezó a mayor acceso a la educación de la gente, no como a la actualidad, pero sí hubieron reformas educacionales. Redondeando, se puede hablar como si en el mundo se habla de los locos años 20, como los años de las luces en el mundo, acá efectivamente Chile va a vivir una revolución cultural de cambios, de traer muchos de aspectos extranjeros, de cambios acá en la época del 50 y 60. Y que posteriormente va a haber un apagón cultural que se plantea justamente en la década del 70, a mediados del 70, producto de la dictadura en general y en adelante, hasta que de nuevo reflota. Así la sociedad chilena avanzaba desde la lucha contra la pobreza hasta expandir el conocimiento. Una década en que las películas como El Chacal de Nahuel Toro impactaba al país, que después cantaba con La Pérgola de las Flores y después reconocerse en las canciones de la radio. Las butacas estaban más llenas que vacías, pese a que el país era más pobre. ¿Qué nos pasó? Se hizo anónimo el vivir aquí. La tarde del martes 11 de septiembre de 1973, la Junta Militar, a través de los bandos militares, entre sus primeras medidas, en el número 5, se ordena la sanción a cualquier sabotaje, lo que apuntaba a los simpatizantes del gobierno de Allende. El miedo es un eficaz método de gobierno, porque cuando la gente tiene miedo, acepta por miedo que le limiten su libertad. Posteriormente, el 18 de septiembre, se anuncia el decreto número 77, que además de disolver los partidos políticos, también iba dirigido a todas aquellas entidades, agrupaciones o facciones que sustenten la doctrina marxista. Se atacaron teatros pequeños, las peñas folclóricas del centro, llegó la censura y se quemaron libros y películas. Completamente fue devastado. Y hasta hoy no ha sido posible recuperar la plenitud de la libertad y de la capacidad de expresión libre que teníamos hasta el año 73, que florecía el teatro, la poesía, la literatura. Es una prueba de que no hemos dialogado lo suficiente, ¿no? Como de que cada uno cuente sus verdades, su experiencia. No hemos escuchado suficiente en torno al tema. Y por eso es importante, yo creo, en esta conmemoración, justamente abrir esos diálogos. Acá en la Cineteca finalmente usamos el cine justamente para eso. Sacamos las películas no para instalar un discurso, sino que justamente para que todos los discursos en relación a esas imágenes confluyan y podamos ir armando un relato conjunto, comunitario. El libro, Ecos del Tiempo Subterráneo, hace un análisis exhaustivo sobre la relación entre las acciones militares, en las que destacan decisiones como la despolitización de la sociedad a través del manejo de contenidos de la televisión. Institucional, es un apagón que viene desde adentro, es decir, en el ámbito artístico, en el ámbito cultural, tú no le puedes dar límites a las personas, o sea, tú no le puedes dar un cuadrado y decir entre este cuadrado, o sea, tú puedes ir de A a B y de B a C y de ahí nada más. Entonces, por supuesto que por el miedo que tienen los militares a esta cultura, que es una cultura contestataria. Primero, la concepción fundacional nacionalista, influida por la doctrina de seguridad. Y segundo, la concepción de que el arte es solamente para la gente adinerada, la aristocracia. Es de alta cultura, el arte no es para todos. Y por último, asociar al arte a la recreación. En resumen, se buscó que la sociedad chilena percibiera el arte como un bien transable, creado para la élite, y que la cultura es solamente ocio. ¿No les suena familiar ese pensamiento en 2023? Antes no era así. De que si hubo apagón cultural, el apagón cultural se manifestó sobre todo en la época llamada, entre comillas, de la democracia en realidad, porque la gente tuvo esa capacidad organizativa que le daba justamente la coacción que impuesta por la dictadura. Yo siento que
que eso generó una creatividad enorme. O sea, no creo que eso haya sido solamente una respuesta como contracultura, sino que hubo creación, porque también obligó a los artistas a ponerse más metafóricos, a poder poetizar más. También antes a lo mejor el canto de la nueva canción chilena, lo que se le critica es que muchas veces cayó en el proselitismo, que cayó un poco en lo panfletario. A las medidas represivas también hay dos casos que infundieron terror en la sociedad. Dos asesinatos, los de Víctor Jara y de Jorge Peña, director musical e ícono de la música clásica en Chile, asesinado por la Caravana de la Muerte. Echaron a correr el rumor de que los niños habían traído de Cuba metralletas en los estuches. Eso fue simplemente una barbaridad, porque todo el mundo sabe que los niños necesitan cajitas más chicas y violines más pequeños. Pero además de eso, en ninguna caja, ni violín grande ni violín chico, cabe una metralleta. Y además de eso, tendrían que haber venido ellos con el violín en la mano y la caja con la presunta metralleta en la otra. Y vinieron cada uno con su cajita, con su violín. Fue una brutalidad eso, porque eso dio pie después para que los milicos, en su obsesión por las armas, dijeran, lo dijo la Apóstol en la primera reunión con los jefes de servicio de La Serena, cuando fue nombrado jefe de la plaza, dijo, en la escuela de música hay un profesor que ha traído metralletas. Y de ahí vino la acusación. Bueno, Jorge Peña realmente es una de las dos figuras más grandes de la música en la segunda mitad del siglo XX. Dos cosas. Primero, de que había una parte de la población, los niños modestos, los niños de las poblaciones, de los barrios modestos, eran una cantera de músicos. Él tenía la idea de que podía sacar músicos muy buenos de ahí. Y segundo, la segunda innovación, que no necesitaba enseñarle teoría ni un año ni 2 años, porque el niño lo que quiere es hacer sonar el instrumento. Todas las predicciones tuvo un éxito increíble, porque ya a los pocos meses se formó la primera orquesta. El concepto de la música para todos era en el concepto antiguo, en que la música es un elemento que eleva la personalidad, que amplía el espíritu, y que él tenía el convencimiento de que hacía bueno a la persona, hacía. Estamos en el barrio de Chacabuco con San Pablo, entre la Quinta Normal y la Plaza Yungay. Acá la guitarra tomó un lugar preponderante, pero hoy en día es más común ver guitarras sin cuerdas que con cuerdas. ¿Qué pasó en el camino? ¿En qué momento las guitarras dejaron de usarse? Me pasa que como que da más vergüenza, sobre todo los que no sabemos, así, bueno, no sé, pues. Yo ahora andaba con mi guitarra en la casa de un amigo porque me dio vergüenza. ¿Por qué ese miedo a cuando la gente dice una frase muy chilena? No, es que el arte no es para mí. La música no es para mí, es que no toco tan bien. ¿Eso viene de la dictadura, según ustedes, o viene de antes? Yo creo que el carácter nuestro chileno es más introvertido. Entonces, alguna vez recuerdo haber escuchado a Roberto Parra decir que cuando a él lo veían con una guitarra en la calle, de inmediato decían que era un músico de prostíbulo. Porque si llevabas una guitarra, siendo hombre, en la calle, eras un músico de prostíbulo o eras homosexual, porque las mujeres cantaban. Existía la cantora era la que cantaba en las peñas, en la fonda, eran las mujeres las que cantaban en lugar de guitarra, no los hombres. A mí me pasa que soy profe de teatro y les llama mucho la atención cuando yo les digo que mi papá me dijo estudia teatro, porque todos han luchado por estar ahí y todos han tenido conflicto para ser artistas. Es como un paradigma extraño el que les cuento yo, por ejemplo. No sé si por ahí hay como un miedo, como aversión al riesgo, como de que te va a ir mal en la vida, los artistas no ganan plata, no sé, como ese tipo de cosas, que es como, no sé, yo creo que puede ser aversión al riesgo. ¿Dónde está el meollo, como decís tú, de este asunto? Y yo creo que tiene que ver,
Yo creo que hay una actitud también nuestra, digo nuestra, de los que nos preocupan estos asuntos, de siempre estar echándole la culpa a alguien, o al Estado, o a la condición de chileno, o a la idiosincrasia, o a la historia, o al golpe de Estado. Y yo creo que hay una responsabilidad también nuestra, y no nos miramos con esa responsabilidad, no la asumimos. Mi amigo dicen que yo ando todo el día con la cara así. La Paulina es la media mina, la conocí en un local de papas fritas, semana y va. Bien, compadre. Bien bonito. Bueno. Es un debate divisorio como también nuevo. No hay mucha bibliografía, no hay muchos libros, no hay mucha reflexión. Y resulta extraño que uno de los países en los que el negocio de los conciertos, una de las aristas más populares del arte, sea de los más lucrativos en la región. Me llamo Leandro Leal y voy en octavo. Me llamo Tomás Arrondo y voy en tercero medio. Me llamo Cristóbal Palma y voy en tercero medio. Soy Iván Santi y también voy en tercero medio. Me llamo Christopher Paladines y también voy en tercero medio. Me llamo Dianet García y voy en séptimo básico. ¿Qué significa Víctor Jara en tu vida? Víctor Jara en realidad es como una figura súper importante para el país, porque fue como una persona que no tuvo miedo a expresarse libremente. El cambio es diferente, o sea, no podría hacer comparación en cómo soy yo como profesora a los profesores de música que tuve en mi momento, pero lo que sí influyó fueron los profesores que tuve en la universidad, que ellos notaban la diferencia entre las diferentes escuelas. Tal vez deberías darle una vuelta y seguir el ejemplo de las nuevas generaciones, esas que nacieron en democracia.